El plató de la televisión pública tiene una luz limpia, un ambiente controlado y esa sensación de que algo importante está a punto de ocurrir. Silvia Inchaurrondo está sentada con su habitual postura erguida, el bolígrafo en la mano y la mirada fija en el invitado del día. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, entra en escena con una carpeta repleta de papeles y un discurso que parece ensayado. El clima político es tenso, como lo ha sido en los últimos meses. Los debates en el Congreso han estado cargados de acusaciones cruzadas. El gobierno ha defendido su legitimidad frente a quienes cuestionan sus pactos y la oposición, especialmente el PP, ha intensificado sus mensajes contra Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios. Este es el contexto que envuelve la entrevista. Desde el primer saludo, la tensión se nota. Silvia, con su tono cordial pero firme, presenta al invitado y enmarca la conversación. Hay temas delicados sobre la mesa y el objetivo es entender con precisión cuál es la posición del Partido Popular. Tellado empieza con frases que ha pronunciado en más de una ocasión, que el gobierno está hipotecando el futuro del país, que se ha vendido a los independentistas, que se han roto las líneas rojas que sostenían la democracia. Es un arranque enérgico, diseñado para marcar el terreno. Sin embargo, lo que él quizá no prevé es que frente a él hay una periodista que no se limitará a escuchar y pasar a la siguiente pregunta. La primera repregunta llega pronto. Silvia le pide un ejemplo concreto de las supuestas ilegalidades que ha mencionado. La cámara recoge como Tellado, en lugar de dar un dato verificable, repite conceptos generales. Todos los españoles lo saben, es evidente lo que está pasando. No hay cifras, no hay hechos, solo afirmaciones que suenan rotundas pero no aportan información. Silvia, sin levantar la voz, vuelve a la carga. Insiste en que un asunto tan grave como una acusación de ilegalidad requiere concreción. No se trata de opiniones, le recuerda, sino de hechos. Tellado intenta reconducir la conversación hacia Cataluña, menciona a Bildu, habla de pactos y de cesiones. Pero la presentadora lo devuelve a la pregunta inicial con calma. Es aquí cuando se produce el instante que más tarde se convertiría en viral. Una respuesta tan desconectada de la cuestión planteada que provoca en Silvia una breve risa de incredulidad. No es un gesto ofensivo ni un acto de burla personal. Es la reacción natural de quien escucha algo tan incoherente que resulta imposible seguir como si nada. La risa es breve, pero el mensaje que transmite es contundente. La respuesta no se sostiene. Esa reacción, aunque dura apenas un segundo, marca un punto de inflexión en la entrevista. Tellado, consciente de que ha perdido terreno, intenta recuperar el control con un tono más serio, apelando a la preocupación de la ciudadanía y acusando a la televisión pública de parcialidad. Silvia no entra en ese terreno. Su estrategia es mantener el foco en la pregunta inicial. El espectador que sigue la conversación en casa empieza a notar un patrón. Cada vez que la periodista pide datos concretos, el portavoz recurre a generalidades o desvía el tema. En ese tipo de entrevistas, la paciencia del entrevistador se convierte en un arma tan poderosa como cualquier dato. La conversación sigue y la tensión crece. El tono no se eleva, pero sí la incomodidad. Silvia se mantiene firme, sin dar señales de ceder. El plató se convierte en un espacio donde el político ya no controla el guión. Y en ese momento, lo que está ocurriendo deja de ser solo una entrevista para transformarse en un episodio que resume una parte de la política española. El choque entre un periodismo que busca respuestas y un discurso político construido para evitar compromisos claros. El instante posterior a la risa de Silvia Inchaurrondo se siente como un silencio denso en el que las palabras pesan más que antes. Miguel Tellado intenta recomponer su imagen y retomar el hilo del discurso, pero cada frase que pronuncia parece más vigilada, más consciente de que cualquier desvío o evasiva quedará expuesta al instante. La entrevista avanza y Silvia no se aparta de su método. Escucha, repregunta, corrige cuando el invitado afirma algo que no se ajusta a los hechos y devuelve la conversación al terreno de lo verificable. Este es un terreno incómodo para un portavoz político que ha construido su intervención sobre marcos generales y acusaciones amplias, pero es el terreno donde se prueba la solidez de un argumento. La incomodidad se hace más visible. Tellado revisa sus notas, cruza las manos sobre la mesa, adopta un tono más bajo, como si buscar la calma en su voz pudiera disimular la falta de datos. El plano de la cámara lo muestra mirando hacia abajo, evitando en algunos momentos el contacto visual. Mientras tanto, Silvia mantiene la postura erguida, el bolígrafo inmóvil, los ojos fijos en el invitado. La imagen que llega a los espectadores es la de una periodista en control de la situación, enfrentada a un político que empieza a notar el desgaste de un interrogatorio serio. En redes sociales, aunque todavía no ha terminado la entrevista, algunos usuarios comentan lo que ven en directo.
La risa de Silvia ya es mencionada. Se publican fragmentos cortos grabados desde el televisor y las primeras interpretaciones aparecen. Unos celebran el rigor, otros critican lo que consideran un gesto de superioridad. Pero más allá de las opiniones, la conversación digital empieza a girar en torno a un punto clave: la exigencia de concreción. El final de la entrevista no ofrece un momento de reconciliación. No hay frases amables para cerrar ni una coincidencia que suavice lo ocurrido. Tellado repite parte de su argumentario, insistiendo en que la televisión pública actúa con sesgo, y Silvia, sin entrar en el terreno personal, le agradece su participación y da por terminado el encuentro. Es un cierre seco, que no diluye la tensión acumulada durante la conversación. Pocas horas después, los medios digitales empiezan a publicar artículos sobre lo sucedido. El enfoque varía. Algunos titulares destacan la risa, otros hablan del tirón de orejas de la presentadora, y algunos se centran en las evasivas del portavoz. Lo que todos coinciden en señalar es que el momento se ha convertido en viral y que la interacción entre ambos ha traspasado la barrera de una simple entrevista. La repercusión política no tarda en llegar. Desde filas del Partido Popular se acusa a TVE de falta de respeto institucional y se cuestiona la imparcialidad del ente público. Portavoces de la izquierda defienden la labor de Silvia, argumentando que hacer preguntas y exigir respuestas es la esencia del periodismo. La ultraderecha, por su parte, aprovecha para incluir el episodio en su narrativa habitual de medios al servicio del gobierno, reforzando la idea de que la prensa crítica es enemiga de su proyecto político. En este punto, es necesario observar el contexto más amplio. La figura de Silvia Inchaurrondo se ha consolidado como símbolo de un tipo de periodismo que no se conforma con el intercambio superficial. Esto ha generado admiración en quienes valoran el rigor y hostilidad en quienes prefieren medios más complacientes con el poder político. La figura de Miguel Tellado, por su parte, encarna un modelo de portavoz que entiende la comunicación como una oportunidad para reforzar mensajes preestablecidos, no para entrar en debates abiertos donde la improvisación y la verdad factual tengan más peso que la retórica. El episodio funciona como una fotografía de la política española contemporánea. Por un lado, una parte de la ciudadanía reclama a los periodistas que ejerzan un papel más incisivo, que no dejen pasar afirmaciones sin contrastar. Por otro, los partidos políticos, conscientes de la fuerza que tienen las redes y los titulares, entrenan a sus portavoces para esquivar preguntas difíciles y mantener el foco en su propio guión. Cuando ambos modelos chocan en directo, el resultado puede ser explosivo, como ha ocurrido aquí. En los días posteriores, la entrevista sigue circulando. Se analizan los gestos, se transcriben las frases clave, se elaboran editoriales sobre el papel de los medios públicos. Para algunos analistas, lo ocurrido marca un precedente. Demuestra que, incluso en un entorno controlado como el de la televisión pública, la confrontación entre periodismo riguroso y argumentario político vacío no tiene por qué resolverse a favor del poder. En los programas de análisis político que se emiten al día siguiente, la escena ocupa minutos enteros. Se repite el momento de la risa a cámara lenta. Se detiene la imagen en el instante exacto en que Silvia Inchaurrondo rompe la neutralidad gestual para dejar que una mueca de incredulidad se transforme en una risa breve y controlada. Los tertulianos se dividen. Algunos consideran que ese gesto es la respuesta natural ante un argumento que no se sostiene, otros lo critican por considerarlo una pérdida de compostura. Sin embargo, todos coinciden en que el episodio ha logrado que se hable más del periodismo de preguntas que de la propaganda política. Mientras tanto, en la calle, el momento es comentado como si se tratara de un partido de fútbol en el que un jugador ha dejado en evidencia a su rival con una jugada inesperada. Los bares, los grupos de WhatsApp, las oficinas y las sobremesas familiares incorporan la escena a sus conversaciones. Esto no ocurre con todas las entrevistas políticas. Para que suceda, debe producirse una conexión inmediata entre lo que ocurre en el plató y lo que la gente percibe como una verdad evidente. En este caso, la verdad que muchos ven es que Tellado evitó responder y que Silvia, sin estridencias, lo dejó en evidencia. La estrategia comunicativa del Partido Popular, basada en mantener el mensaje en cualquier circunstancia, encuentra aquí uno de sus límites. Un portavoz que repite la misma idea sin importar la pregunta puede resultar eficaz en un mitin, pero en una entrevista prolongada y con repreguntas insistentes el desgaste se hace visible. El contraste entre la seguridad inicial de Tellado y sus evasivas posteriores crea un relato que la audiencia entiende incluso sin ser experta en política. Desde una perspectiva más amplia, el episodio es una demostración del papel que pueden jugar los medios públicos en una democracia. El trabajo de un periodista no es hacer que el entrevistado se sienta cómodo, sino que el espectador reciba información veraz y contrastada. Cuando un representante político afirma algo que no puede sostener,
La responsabilidad del periodista es dejar claro que esa afirmación no se sustenta. Esto, que parece obvio, no siempre se practica, y por eso el momento protagonizado por Silvia adquiere tanta relevancia. Los defensores de Tellado, al ver el impacto negativo que el clip genera, intentan redirigir la conversación acusando a la presentadora de tener una agenda política. Sin embargo, esa acusación pierde fuerza cuando se observa que el método que aplicó en la entrevista es el mismo que ha utilizado con políticos de otras formaciones, incluido el propio gobierno. Su estilo no varía según el color del invitado, lo que varía es la reacción del entrevistado ante una pregunta directa. Este contraste lleva a una reflexión sobre el tipo de periodismo que la sociedad está dispuesta a defender. Hay quienes prefieren entrevistas amables, en las que el político expone su mensaje sin interrupciones, y hay quienes valoran la confrontación respetuosa pero firme con los hechos. El caso de Silvia Inchaurrondo y Miguel Tellado se convierte en un ejemplo de la segunda opción, y su viralidad indica que existe un público amplio que demanda este formato. En el fondo, el episodio revela algo más profundo sobre la política española. La dificultad que tienen algunos representantes para aceptar que el espacio mediático ya no es un terreno exclusivamente controlado por ellos. Las redes sociales, las grabaciones, los fragmentos virales y la capacidad de los espectadores para analizar gestos y palabras en detalle han cambiado el equilibrio de poder. Antes, una evasiva podía pasar desapercibida. Hoy, se convierte en un clip que circula miles de veces acompañado de comentarios y análisis. Miguel Tellado, como portavoz, sabe que debe volver a sentarse frente a periodistas, y probablemente este episodio le servirá para ajustar su estrategia. Para Silvia, el momento refuerza su imagen como profesional rigurosa, aunque también la expone a una mayor presión política. Cada vez que un periodista adquiere visibilidad por poner en aprietos a un representante político, se incrementan las críticas y los intentos de desacreditarlo. El valor de lo ocurrido no está solo en la anécdota de la risa, sino en lo que representa. Un recordatorio de que en democracia los cargos públicos deben rendir cuentas y que el periodismo, incluso la televisión pública, puede y debe hacer su trabajo sin someterse a la narrativa del entrevistado. Es un mensaje que, en un momento de polarización intensa, cobra todavía más importancia. La persistencia del tema en la conversación pública durante varios días demuestra que no se trató de un momento cualquiera. Lo que ocurrió en ese plató tocó una fibra sensible en un país acostumbrado a que los políticos repitan eslóganes sin ser cuestionados con firmeza. Ver a un portavoz de un gran partido enfrentarse a una periodista que no acepta generalidades vacías y que reacciona de forma espontánea ante un despropósito genera un contraste que muchos ciudadanos encuentran refrescante. También sirve para recordar que el oficio periodístico, cuando se ejerce con independencia y rigor, incomoda a quienes preferirían tener el control absoluto del relato. En los días siguientes, el Partido Popular decide cerrar filas en torno a su portavoz. Las intervenciones públicas de Tellado se centran en repetir que su partido es víctima de una campaña mediática. Esta estrategia busca reforzar su base de apoyo y convertir lo que fue una mala entrevista en un ejemplo de persecución. Sin embargo, esta narrativa no logra borrar la imagen que quedó grabada en la mente de los espectadores. Un político evitando responder y una periodista manteniendo la calma mientras dejaba en evidencia la inconsistencia del discurso. En paralelo, profesionales del periodismo de distintas líneas ideológicas aprovechan para reflexionar sobre la relación entre medios y poder. Algunos defienden que lo ocurrido debería ser la norma, que todos los políticos, sin importar su partido, deben someterse a un escrutinio riguroso. Otros advierten del riesgo de que el foco se ponga más en el gesto, la risa, que en el contenido de las preguntas y respuestas. Pero incluso entre estos últimos hay consenso en que las entrevistas políticas en España necesitan recuperar la exigencia que, en demasiados casos, se ha perdido. En el plano más técnico, la entrevista entre Inchaurrondo y Tellado es un ejemplo claro de cómo manejar una situación en la que el entrevistado rehúye contestar. El control del ritmo, la insistencia medida, la neutralidad en el tono y la precisión de las repreguntas son elementos que impiden que el político imponga su agenda y obligan a que la conversación se centre en lo que el periodista considera relevante para la audiencia. La risa, aunque breve, actúa como catalizador emocional. El espectador siente que su propia incredulidad ante la evasiva ha sido expresada en directo. En las redes, el episodio sigue generando contenido. No solo memes y comentarios, sino también análisis de comunicación política que estudian el lenguaje corporal de ambos, el tono de voz, la elección de palabras. Para algunos expertos, este tipo de momentos ayudan a que la ciudadanía entienda mejor cómo se construyen y se defienden, o se derrumban, los discursos políticos. La pedagogía que se desprende de una entrevista así es más eficaz que muchas horas de tertulia. La política española,
marcada por una confrontación constante, necesita espacios donde el debate se sostenga en hechos y no en percepciones interesadas. Entrevistas como esta recuerdan que los medios tienen la capacidad y la responsabilidad de crear esos espacios. No se trata de buscar el enfrentamiento por el enfrentamiento, sino de exigir a los cargos públicos un mínimo de rigor en sus declaraciones. El respeto hacia el entrevistado no está reñido con la firmeza. Al contrario, la verdadera cortesía hacia quien ocupa un cargo es tratarlo con la seriedad que merece su responsabilidad, lo que implica no dejar pasar afirmaciones sin fundamento. Al final, el legado de este momento no dependerá solo de la memoria inmediata de las redes sociales. Su verdadero valor estará en si sirve para que otros periodistas adopten un enfoque similar, para que los políticos lleguen a las entrevistas con datos y argumentos más sólidos, y para que la audiencia se acostumbre a exigir este nivel de escrutinio. En ese sentido, lo ocurrido entre Silvia Inchaurrondo y Miguel Tellado es una pequeña victoria para la cultura democrática. Un recordatorio de que las instituciones no se fortalecen con discursos cómodos, sino con la confrontación honesta de ideas y la transparencia en la información. Cuando dentro de unos años se recuerde este episodio, probablemente la imagen que vendrá a la mente no será una frase concreta ni un dato específico, sino el instante en que la sonrisa contenida de una periodista resumió la fragilidad de un argumento político. Esa imagen, repetida miles de veces, seguirá siendo una advertencia para cualquier portavoz que crea que puede pasar por una entrevista sin prepararse para responder. Y para la ciudadanía, seguirá siendo una prueba de que el periodismo, cuando se ejerce con rigor, aún tiene el poder de poner a los poderosos frente al espejo. Salud y lucha.